Hola, bienvenido a tu canal Conociendo tu Biblia. Soy Vic León. Entramos a la sesión 21, donde estudiaremos el capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Lo haremos de la manera acostumbrada, versículo a versículo. En esta ocasión, el capítulo 14 nos habla del canto de los 144,000 judíos elegidos, 12,000 de cada tribu. Hay un texto en la Biblia que como cristiano debe ser nuestra guía de seguridad. Este texto es el texto de Romanos 8:37, que nos dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tal seguridad se basa en la obra de Jesucristo, y que pase lo que pase, suceda lo que suceda, sabemos que estamos en las manos de Dios. Igualmente, este capítulo 14 muestra que Dios cuida a los que le obedecen. Sin embargo, como cristianos, no estamos exentos de problemas, de tentaciones, de tribulaciones, y que Satanás hace sus mejores esfuerzos por derrotarnos. Pero gracias a Dios que tenemos la victoria asegurada, según nos lo muestra este capítulo 14, que nos muestra al Cordero victorioso, pero también nos muestra una derrota rotunda para los incrédulos. Este capítulo 14 es la antítesis del capítulo 13, donde en ese capítulo vemos a la bestia, al falso profeta, generando caos, obligando, presionando, coaccionando a la gente de ese tiempo para que le rinda culto. Y en contraposición, este capítulo 14 nos presenta al Cordero con todas las características de su santidad, de su divinidad, pero también nos presenta a un Cordero justo. Iniciamos con el análisis de este capítulo 14. Dice el versículo 1: después miré, y he aquí el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Juan, asombrado, describe al Cordero, pero ahora de pie, lo que significa que el Cordero está en un carácter inamovible en su posición, completa y permanentemente y plenamente erguido. Esto en contraposición de las bestias que emergen. Recordemos que una emerge del mar y otra de la tierra, y está de pie sobre el monte de Sión, es decir, Jerusalén, la sede de su reino aquí en la tierra, y acompañado con 144,000 judíos evangelistas. Cabe mencionar, según el versículo, este grupo de hebreos tiene en su frente escrito el nombre de Jesús y escrito el nombre del Padre, un sello indeleble como identificación de pertenecer a alguien. En este caso, son propiedad de Jesucristo y el Padre. Esto lo podemos ver en el capítulo 7, versículo 3 de este mismo libro que estamos estudiando. Se trata de un ejército especial para una función especial. Esto es, evangelizar en tiempos de la tribulación. El propósito de este sello. Este sello representa al menos 4 características. Primeramente, son protección de Dios, pertenecen y son protegidos por Dios, muestran la lealtad que estas personas le tienen a Dios, representa que son propiedad de Dios, y por último, seguridad de Dios. Esto también nos corresponde a usted y a mí como cristianos, según nos muestra el texto de Efesios 1:13, que fuimos sellados con ese espíritu, con ese sello. Igualmente, como
Ese grupo de los 144,000 gozamos de estas 4 características, es decir, somos propiedad de Dios, debemos lealtad a Dios, debe de ser algo que nos caracteriza, y seguridad en Dios, y también tenemos protección de Dios para alabanza, dice el texto, de su gloria. Desgraciadamente o tristemente, algunos cristianos no se apropian de esas características. Versículo 2. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. La descripción que hace el apóstol Juan en cómo escucha la voz trae a memoria el texto de Apocalipsis 10:3, donde Juan refiere una voz potente y que una vez emitida se escucha como estruendo de muchas aguas. Si usted ha tenido la ocasión de visitar o la fortuna de visitar algún lugar donde haya una gran cascada, entenderá lo que dice el apóstol Juan. Comprenderá que la voz de Dios es como ese estruendo de aguas con una inconfundible y potente voz como de trueno, pero que no causa temor, sino que nos produce paz y tranquilidad. Analizando el versículo, ahora hace un contraste entre la imponente fuerza del agua y la paz de una voz tranquilizante, como de arpistas, ejecutando su instrumento que transmite gozo, armonía y tranquilidad, alabanza. Probablemente estos arpistas sean los referidos en Apocalipsis 5:8. El Antiguo Testamento muestra varias citas donde las arpas son utilizadas para la alabanza. Y este versículo también aplica ese criterio. Recordemos que dentro de la simbología bíblica, las arpas simbolizan gozo, alabanza, armonía y tranquilidad. Versículo 3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes. Acuerde usted de ese texto del capítulo 4. Y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Bien, este grupo elegido entona un canto nuevo. Porque antes nadie lo había entonado. Bien, no podemos decir bien en este caso si son juntamente con los ángeles los que están cantando. Sin embargo, podemos ver que son los 144,000 los judíos electos los que no conocen este canto y que tienen que aprender este canto. Y lo hacen uniendo sus voces, me supongo, a este coro celestial delante del trono, es decir, frente a Dios. En verdad, qué privilegio estar cantando ahí frente del trono de Dios. Ahora piense o imagine lo impresionante que será escuchar un coro integrado por lo menos por 144,000 voces, en este caso de aquellos judíos, 12,000 de cada tribu, previamente seleccionados por el Señor. Versículo 4 y 5. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallado mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Estos versículos consideran las características de estos varones elegidos. Nos dice que este grupo de personas tienen esas 4 características que vamos a ir mencionando. Primeramente, no se contaminaron con mujeres. Número 2,
son fieles al Cordero. Número 3, son primicias para Dios y el Cordero. Y número 4, son irreprensibles. Analicemos cada una de estas 4 características. Primeramente nos dice que no se contaminaron con mujeres. Dice el texto de 1 Corintios 7, 26 y 32 que el soltero tiene mayor capacidad para atender los asuntos del Señor. Pero aquí quiero dejar algo en claro. No quiere decir este texto que se esté promoviendo el celibato. No. Tampoco que el matrimonio sea algo contaminante. Según la Escritura, el sexo dentro del matrimonio, Dios lo santifica. Y también nos dice la palabra de Dios en Hebreos 13:4 que bienaventurado es el lecho sin manchilla. Sin embargo, para esta tarea especial, Dios elige varones judíos vírgenes. Y lo más probable es que estas personas hayan renunciado o renuncien, porque estamos hablando en el tiempo futuro, renuncien a la vida matrimonial para dedicarse al ministerio evangelístico. Es importante notar que esta exigencia, dado que en ese tiempo, en el tiempo de la gran tribulación, tiempo donde el anticristo gobernará, será un tiempo sin lugar a dudas de gran inmoralidad sexual. Y este es lo más álgido de su práctica. En verdad, cuán difícil será para estos varones mantenerse puro. También es de considerar que estos varones se hayan guardado también del adulterio espiritual y con relación a la siguiente característica, es decir, que se permanecieron fieles. La frase en esta que vamos a estudiar, la segunda característica, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Esto habla de fidelidad, esto expresa fidelidad al punto, más adelante usted lo verá, de ofrendar sus vidas por la predicación de aquellos días, la cual será un desafío a la bestia. Estos 144,000 conocen a bien el significado de Mateo 16:24, que dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Número 3. Ellos son primicias para Dios y para el Hijo, o para el Hijo y para Dios. Es importante notar que la palabra primicia viene del griego aparge. Usted lo puede buscar en su concordancia Strong, la palabra 536, que indica primeros frutos de la gran cosecha. Entonces, estos 144,000 son los mejores frutos. Son primicias para Dios y para el Cordero. Versículo 4, característica número 4. Dice que no se halló mentira en estas personas. Como hombres y como siervos de Dios, estos varones se comportan irreprensibles. Es decir, no habrá nada ni nadie que los acuse e impute alguna falta o delito alguno. Que fiel y fidedignamente hablarán con la verdad. Es decir, como dice 2 de Timoteo 2:15, serán aquellos también obreros aprobados que trazan bien la palabra de Dios. Y esto implica que para nada apoyarán a la bestia, porque evidenciarán las mentiras del anticristo y del falso profeta, como lo había ya también incluso profetizado Sofonías en el capítulo 3:13, cuando dice: el remanente de Israel no hará injusticia. Te está hablando también de esta gente. Ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dominarán, y no habrá quien los atemorice. Esta acción constituye un tremendo desafío al dragón y a la bestia,
Por eso es que estos hombres viven de una manera santa delante de Dios y delante de los hombres, para que no haya ninguna falta que los descalifique. En verdad, ¿cómo hacen falta esas características actualmente al pueblo de Dios? Si como cristianos obedientes practicáramos estas cualidades que nos narra aquí este versículo, nos ahorraríamos muchos problemas. Hace falta en el pueblo de Dios matrimonios santos, hace falta fidelidad espiritual, hacen falta siervos irreprensibles que prediquen con verdad y aún contra toda oposición. Hace falta escuchar la voz de Dios y sobre todo ser obedientes a los mandatos divinos. Versículo 6. Vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Otra vez trae a memoria la palabra moradores de la tierra. Recuerde usted que son los que se quedaron después del rapto, los que se quedaron aquí en la tierra cuando la iglesia fue llevada. Bien, Juan el apóstol solo nos dice que ve otro ángel sin determinar su procedencia. Sin embargo, en este libro, a partir del capítulo 4, vemos una gran actividad angelical. Recordemos que los ángeles están al servicio de Dios y de su pueblo. Es interesante este versículo que nos indica que este ángel vuela por el medio del cielo. Es decir, se hace totalmente visible para una encomienda asignada, que es predicar el evangelio eterno a todos los moradores de la tierra. Esto es increíble por parte de nuestro Dios. Hay dos cosas que debemos precisar. Primero, no se trata de un evangelio diferente, sino que habla de la vigencia eterna del evangelio que ya ha sido predicado, y así como la procedencia celestial del evangelio. El evangelio en la Biblia es citado con varios nombres. Por ejemplo, el evangelio del reino, el evangelio de Jesucristo, tan solo por citar algunos. Lo segundo es enaltecer su misericordia, la misericordia de Dios. Recordemos que según este capítulo, la humanidad ya está en plena tribulación. Y aún así, Dios emite advertencia por medio de la predicación del evangelio para que haya más redimidos aún en la tribulación. Este acto nos hace recordar aquel texto de Mateo 24:15, donde nos dice que será predicado el evangelio a todas las naciones. Consideremos también esta acción como la última oportunidad de parte de Dios para el arrepentimiento. Por supuesto que habrá, como siempre, personas que rechacen esta oportunidad de salvación. El evangelio predicado siempre va a provocar dos reacciones: o aceptación o rechazo. Sin embargo, con base a este versículo en estudio, me queda claro que nadie tendrá excusa para decir que no escuchó el evangelio, que no escuchó el plan eterno de Dios. Dice Juan 15:22, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios habló y dijo, y no hay excusa. La persona o le recibe o le rechaza. Versículo 7. Diciendo a gran voz, es lo que decía el ángel que salió a mitad del cielo, diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este versículo
Habla del mensaje o evangelio predicado por el ángel citado en el versículo anterior. El mensajero, el enviado, anuncia urgentemente el evangelio bajo tres imperativos. Temer a Dios, dad gloria a Dios y adorar a Dios y a su Hijo. Y si nota, es el mismo evangelio que hoy escuchamos, que es temer a Dios y no al sistema mundano, dad gloria a Dios y únicamente a Dios, y solo los que solo quienes no tienen a Cristo como su Salvador, no le dan la gloria a Dios. Y su arrogancia también se los impide. Y por último, adorar solo a Dios y al Hijo, al Creador y al sustentador de los cielos y la tierra. Es decir, reconocer su poder y majestad. Ahora, con relación a estos versículos 6 y 7, surge una pregunta. ¿Por qué un ángel tiene que predicar el evangelio en este tiempo? En primer lugar, la iglesia ya no está presente. La iglesia ya ha sido arrebatada y que en su tiempo fue la encargada o fue la que tenía la encomienda de predicar la palabra de Dios. Recuerde usted aquel texto de 2 Corintios, capítulo 5, 18 al 20, que dice: somos embajadores como si Dios rogase por medio de nosotros. Habla el apóstol Pablo. En segundo lugar, probablemente para este tiempo de la tribulación, los 144,000 ya estén en la presencia de Dios. Pero de aquí surge otra pregunta. ¿De qué juicio está hablando este ángel? Si usted recuerda, los capítulos del 6 al 9, ya se ejecutaron los juicios de los sellos, de los 7 sellos, el juicio de las 7 trompetas. Entonces faltan 7 juicios, que son los juicios de las 7 copas, que es lo más severo de la gran tribulación. Ante tal magnitud de juicio por venir, Dios previene y aún llama al arrepentimiento antes de derramar esas 7 copas. Por eso el ángel tiene esa encomienda. Y eso se llama misericordia. Hay un texto en el libro de Ezequiel 33:11 de que habla el Señor de una manera casi rogativa hacia las personas para que las personas se arrepientan. Dice el texto de Ezequiel 33: vivo yo, dice el Señor, que no quiero, escuche esto, no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Y escucha esta exclamación de este texto: volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué quieres morir, casa de Israel? Esto usted lo puede aplicar para usted. ¿Por qué quieres morir? Si Dios te está llamando a reconciliación. Con respecto a estas 7 copas, habla de la culminación de los juicios de Dios, que es la llegada ya del Señor Jesucristo para reinar por 1000 años en la tierra. Y de ahí la eternidad. La advertencia que se hace en este versículo y por parte del ángel, lo podemos considerar como la última oportunidad de salvación para los moradores de la tierra, para los que no tienen el sello de la bestia, para los que aún están en la tierra y no tienen esa marca. Versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. En los versículos 6 y 7, un ángel proclama el mensaje para salvación, algo así como la última oportunidad para los irredentos, para los que no tienen la marca de la bestia. Ahora este ángel, a diferencia del anterior, anuncia el inaplazable juicio sobre Babilonia. Aquí viene otra pregunta: ¿a cuál Babilonia se refiere? Recordemos
que en el libro de Génesis, capítulo 10, versículo 9 en adelante, nos menciona a Babel o a Babilonia, fundada por Nimrod, localidad que destaca por su idolatría, por su arrogancia, por su rebeldía contra Dios. Y ya en el capítulo 11, también del libro de Génesis, nos narra las consecuencias de tales actos contra Dios. Recordemos también que la palabra Babel o Babilonia significan confusión. Aquella ciudad, como tal, hoy solo existen ruinas, pero la Babilonia que aquí se menciona se refiere más bien a un sistema político, económico y religioso impuesto por el anticristo, de tal forma que será una copia al carbón de aquella primera Babilonia, que con el tiempo sus prácticas de confusión se propagaron por todo el mundo. Y esto fue posible, dado que Dios mismo los dispersó por todas las naciones por medio de la confusión de lenguas. Y también se puede pensar que la Babilonia aquí mencionada es la sede del anticristo. La historia nos dice que entre 1978 y 1981 Saddam Hussein trató de reconstruir la antigua Babilonia, la que está en Irak, por lo que podemos ver que Babilonia ha jugado un papel importante en el pasado, en el presente y en el futuro. Y si usted ha leído su Biblia, el nombre de Babilonia se encuentra más de 200 veces, se menciona más de 200 veces, de tal forma que en el futuro, la nueva Babilonia, no la de Irak, tendrá un papel relevante. Por lo más probable es que sea considerada como la capital del imperio del anticristo, y me atrevo a decir que es necesaria la reconstrucción, o más bien la construcción de una Babilonia. Tal vez no con ese nombre ni lugar, pero sí como sistema económico, político y religioso, dado que la acción de Babilonia o la actividad de Babilonia es un asunto profético. Usted lo puede ver en este texto, también en el texto de Apocalipsis 16, 19 y en los capítulos 17 y 18. Así como su destrucción de esta Babilonia se encuentra citada en el capítulo 17 y 18 de este texto. Y que sí, con eso se cierra un círculo. Y según el texto, surge una pregunta, el texto del versículo que estamos estudiando. ¿Por qué debe de ser enjuiciada Babilonia? El mismo texto, el mismo versículo nos da la respuesta. Porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Quiere decir que la Babilonia que se menciona en el libro de Apocalipsis trata de una fuerza o sistema corrupto y corruptor que ha seducido al hombre, pero que también se ha vendido al mejor postor, que ha actuado como una prostituta. Babilonia como una prostituta que ha inducido y seducido a las naciones a beber el vino de sus fornicaciones, lo cual indica que el mundo estará aún más embriagado por esa falsa religión, por ese falso sistema político y económico. En pocas palabras, se trata de una tremenda y desenfrenada fornicación, por eso la palabra furor, en donde todos los aspectos están contemplados. Versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe en su frente, y recibe la marca en su frente o en su mano. Continúa con el versículo 10, sin embargo vamos a ver esta parte. Recordemos que en el capítulo 13, del versículo 16 al 17, la gente es obligada a llevar la marca de la bestia, también es obligada a adorarlo. Ahora viene este tercer ángel a anunciar a gran voz, es decir, a proclamar fuertemente una advertencia.
Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano derecha, es decir, cualquiera que sea o decida ser sellado por la bestia, lo cual implica una sumisión a este ser diabólico, sufrirá las consecuencias. ¿Cuáles consecuencias? Bien, esas consecuencias nos lo narra el versículo 10. Él también, es decir, la persona que obedezca a la bestia, que se selle con la marca de la bestia, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero de Dios. Así como estos ángeles, nos marca o nos dice las consecuencias de estas personas. Y así como tales personas que bebieron del vino de la fornicación de Babilonia, asimismo perecerán. Es decir, tomando el vino de la furia de Dios, pero sin diluir, sin mezclar con un poco de compasión, lo cual indica que para ellos no habrá atenuante ni disminución en su castigo. El vino de la ira de Dios, aquí mencionado, consiste en ser atormentado como lo fue Sodoma y Gomorra, Adma y Zeboim, con fuego y azufre, según nos lo narra el texto de Génesis capítulo 19. A este castigo añada la vergüenza de sufrir delante de los ángeles, delante de los santos de Dios, delante del Cordero. En verdad, qué pena para los que vendieron su primogenitura por un plato de lentejas. Y aquí hay algo interesante, porque se mencionan a los ángeles en este juicio. Porque los ángeles serán los encargados de separar el trigo y la cizaña, según usted lo puede ver en el texto de Mateo 13, 36 en adelante. Versículo 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoraron a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Génesis 19:28 nos narra que cuando Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim fueron enjuiciados, el humo de su castigo, dice la Escritura, subía de la tierra como humo de un horno. Para poder explicar esta parte, y viene a mi memoria, aquellos hornos para cocer barro, o tabiques, como le llaman en algunos lugares, o ladrillos, cuando en México se fabricaban de manera artesanal, de tales hornos subía una columna gruesa de humo negro que podía verse a distancia. También yo estoy seguro que usted ha visto en los noticieros las exhalaciones de algún volcán, al menos por la televisión usted lo ha visto, y de donde emana una enorme fumarola de cenizas que alcanza varios kilómetros de altura y que en algunos casos ha afectado la navegación aérea. Ya se ha de imaginar qué altitud agarran. Ahora, con estos dos ejemplos, trate de imaginar cómo este humo sube. No logro comprender la magnitud de esa enorme columna de humo que menciona este versículo. Y lo más interesante es que esta columna de humo grande que sube por los siglos de los siglos, es decir, de manera eterna, sin descanso para estos seres que se atrevieron a desafiar la autoridad de Dios. Y note que dice que esta actividad será sin reposo, de día y de noche. Todos los rebeldes, los insensatos, los que rechazaron el Evangelio de Jesucristo, vivirán bajo este tormento eterno. ¿Cómo hace esto? Alguien que escuchó acerca de este castigo eterno dijo: ¿acaso Dios no es Dios de amor?
Por supuesto que Dios es Dios de amor, pero la justicia también es amor, porque es el acto de dar retribución correspondiente a cada quien, y eso es un acto de amor. La advertencia de este ángel podría considerarse como la última de la última llamada al arrepentimiento. Mi estimado video escucha, la Biblia es clara con relación a este punto. El infierno es real. Jesús lo enseñó en Mateo 18, en Mateo 25, también usted lo va a encontrar en Marcos 9, 43 al 48, tan solo por citar algunos textos. Pero como siempre, hay quienes se burlan de esta enseñanza y afirmación dicha por Jesús. El apóstol Pedro ya lo había dicho en 2 de Pedro, capítulo 3, que en los postreros tiempos habrá burladores, es decir, que se van a burlar de lo que estamos enseñando. Versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La palabra paciencia es interesante, que viene del griego upomone. Usted lo encuentra en su Strong 5281 y aparece 7 veces en el libro de Apocalipsis. Recordemos que el libro de Apocalipsis es el libro de los 7. Y la séptima vez que se menciona o que aparece es precisamente en este capítulo. Es decir, la última vez que se nombra la palabra paciencia es en este capítulo y en este versículo. Tal vez el propósito de que aparezca por última vez la palabra paciencia sea para exaltar la correcta respuesta de los santos en la tribulación, dejando en claro que la paciencia es la capacidad de resistir y perseverar en el caso de la gran tribulación. Pero también paciencia es una capacidad necesaria para resistir y soportar los embates del anticristo. La lección que aquí encuentro es que la paciencia o perseverancia debe ser una característica clave en el verdadero cristiano, aún en las pruebas más difíciles. Es la confianza de que Dios puede librar a los que le aman, pero que también todos los que le pertenecemos. Igualmente debemos ser pacientes en la espera de su segundo regreso. ¿Quiénes logran esta virtud? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Sencillo. Esto se llama obediencia y fe. Versículo 13. Y oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Juan escucha una voz del cielo con un mensaje alentador. En este caso, una bienaventuranza de las 7 que se encuentran en el libro de Apocalipsis. Y esta es la segunda bienaventuranza de este libro. Y este es un mensaje de ánimo y a la vez una invitación a resistir con valentía y coraje. Pero también invita a pensar en la recompensa que tendrán estas personas rescatadas en la gran tribulación. ¿Por qué son entonces bienaventurados? Porque mueren en el Señor. Porque su muerte se debe a que se negaron a someterse al anticristo. Son los que mueren por la persecución y no quererse someter a este engendro del mal. Son los que menospreciaron su vida hasta la muerte, como dice el texto de Apocalipsis. Y se puede parafrasear este versículo: bienaventurados los que llegan al final todavía unidos y fieles a Cristo. Son bienaventurados también porque el Espíritu Santo les fortalece de una manera especial para esos momentos de gran persecución. Y me llama la atención la frase sí, dice el Espíritu, lo cual indica que el Espíritu Santo está con ellos de una manera particular. Son bienaventurados también
porque según el versículo, descansarán de sus trabajos. Y aquí la pregunta es, ¿de qué trabajos? Bien, según el diccionario Strong, la palabra 2873, la palabra trabajo, del griego kopos, alude a penas o a penurias, a luchas, a dolor, a calamidades, a inquietud y todas las cosas estas negativas que podemos agregar. Entonces, serán librados de sus trabajos, quiere decir que van a descansar de esos padecimientos. Indica que ya no sufrirán más. También dice, bienaventurados, porque al fin tendrán recompensa por sus hechos, ya que sus obras fueron relevantes en el servicio de Dios y que tales obras de ellos testifican a su favor. De manera que sus acciones tendrán gran recompensa por su fidelidad. Estos mártires experimentarán en la muerte también una recompensa. Versículo 14. Miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Juan ve una nueva imagen o escena, una nube blanca donde está sentado el Hijo del Hombre. Tal personaje coronado en oro y en su diestra una hoz. Es un texto similar que se encuentra en el texto de Daniel 7:14. Ahora, viene el versículo. La nube, por la expresión de Juan, es llamativa por las características acorde a la presencia gloriosa y majestuosa del Hijo del Hombre, es decir, de Jesucristo. Y ahora, el título del Hijo del Hombre se refiere a Jesucristo con respecto a su humanidad, es decir, Juan ve a Jesucristo de manera visible y lo ve que dice que está sentado en espera de tomar posesión o dominio, dado que trae en su cabeza una corona de oro, símbolo de realeza y de majestad. Es importante señalar que la palabra corona en esta porción bíblica viene del griego Stéphanos. Usted lo encuentra en la concordancia Strong 4735, que señala una corona de oro entretejida, una corona de laurel en oro, y que solo se coloca, en este caso, a los vencedores, es decir, una corona de triunfo que coloca Jesucristo como victorioso y soberano sobre sus enemigos. Una corona muy distinta a la que llevó cuando fue crucificado. En verdad, ¡qué imagen! En la simbología bíblica, la corona de oro significa realeza, soberanía, gobierno, deidad. Una corona que contrasta con aquella que llevó cuando fue llevado a la cruz. Veremos pues ahora a Jesús cuando venga por segunda vez como vencedor para ocupar el trono de David prometido desde el libro de Samuel capítulo 7, 12 en Romanos 1, y también para establecer su reino milenial como lo indica Apocalipsis 20 y 22. Pero también viene Jesús con otro propósito. Jesús trae en su mano una hoz aguda, lista para la cosecha. Dice en Marcos 3:79, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Versículo 15. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Una vez más, vemos la actividad angelical y observamos aquí un ángel que transmite una orden recibida para el que está sentado sobre la nube. Existe una confusión acerca de este versículo. Algunos creen que este versículo es el ángel de Jehová, situación que no comparto,
porque Jesucristo, una vez encarnado, no habría razón para presentarse de esta manera. Otro argumento contra este pensamiento es que quien se siente en la nube, según el versículo anterior, es Jesucristo, visiblemente, el Hijo del Hombre, es decir, físicamente, y título que solo le corresponde a Jesucristo. Y el otro argumento de confusión es que este ángel da una orden al que está sentado. Sin embargo, si analiza, este ángel no da ninguna orden, sino que transmite el mandato de quien lo recibió. Esto es una disposición dada por el Padre, pero transmitida por un ángel, y el receptor del mensaje es el Hijo. Y entonces, ¿cuál es la orden a ejecutar? Según el versículo en estudio dice, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado. Quiere decir que la hora del juicio ha llegado. Implica urgencia, implica que no hay marcha para atrás. Y aquí hay algo interesante. Juan 5:27 nos dice, y también le dio la autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Cuando Jesús vino por primera vez, no vino a juzgar, sino para dar salvación, y eso usted lo puede corroborar en el texto de Juan 12, 47 y 48, y en el libro de Hechos 17, 31. Pero esta segunda vez viene para poner las cosas en su lugar. Dice el texto de Hechos 17, 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. También lo encuentra usted en Apocalipsis 11, 18. Bien, desde Juan 4:35, que nos dice que los campos ya están listos para la siega. Entonces, por el contenido de este versículo que estamos estudiando, indica que el tiempo ya ha llegado. Y desde Jesús el tiempo ya había llegado. Y aquí también cabe la pregunta, si para el tiempo de Juan 4:35 los campos ya estaban listos para la siega, ¿por qué esperar tanto tiempo? Aquí hay algo interesante. Dios tiene su tiempo, primeramente. Y si no fuera por esa aparente dilación, usted y yo y muchos más no seríamos salvos. Eso se llama misericordia. Sin embargo, Dios permite el paso del tiempo para que la siembra madura. Y a como están las cosas, vaya que la siembra está bastante madura. Los tiempos ya lo indican. Y aquí hay también algo interesante que encontramos en este texto, versículo 15, que estamos estudiando. La palabra madura del texto xraino, según el diccionario Strong 3583, indica que está más que maduro, que ya está casi seco, o como se dice en México, lo que se dio y no da para más. En pocas palabras, el fruto ya se volvió inútil. Ya no hay razón para esperar más. Entonces, para entender este pasaje, tenga en mente o recurra a Mateo 13, del 1 al 42, donde Jesús es bastante explícito con respecto a este asunto. Versículo 16. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Dice Eclesiastés 3:1 que Dios tiene tiempo para todo. Tiempo de sembrar y tiempo de cosechar. Y el tiempo de la cosecha ha llegado. La paciencia y el tiempo de Dios ya llegó a su límite, luego que estos tres ángeles proclamaron por parte de Dios por última vez a los hombres que se arrepientan. Pero solo hubo oídos sordos. Este versículo solo muestra el trágico juicio para los que no le aceptaron. Por eso el detalle de su ejecución se describe en los capítulos 16 al 18 de este libro que estamos estudiando. Y vaya que su juicio es horrendo. Versículo 17. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda.
Una vez más, vemos cómo los ángeles coadyuvan en el juicio de Dios. Y vemos también que este ángel sale del templo. ¿De cuál templo? De la presencia de Dios. Recordemos que están frente al trono de Dios, donde están aquellos 24 ancianos y los 4 seres angelicales, y está la nube donde está el Señor Jesucristo. Entonces salen de la morada de Dios con una misión especial encomendada, dado que lleva en su mano una hoz aguda, lo cual significa juicio inminente. Pero también señala que el juicio de Dios está asistido por sus ángeles. Versículo 18. Y salió del altar otro ángel, lleva la cuenta de cuántos ángeles van, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Este texto es un poco complicado. Si usted observa, hay dos personajes con una hoz aguda. Primero, el que estaba sentado sobre la nube, es decir, Jesucristo, quien deja caer su hoz en la tierra. Segundo, ahora vemos un ángel, otro, y que según el verso anterior, y que en este versículo se le ordena meter su hoz sobre los racimos de la tierra, porque las uvas, dice, ya están maduras. Es de notar que el ángel que da la orden tiene poder sobre el fuego. Por eso es difícil de entender y espero poderlo expresar. La idea del por qué hay dos seres portadores de una hoz. Primero, el ángel, según el versículo, dice que tenía poder sobre el fuego. Y este dato me indica que lo más probable es que estuviese frente al trono de Dios, lugar donde estaba el incienso de las oraciones de los santos. Entonces, esta actividad de meter la hoz es una respuesta a las oraciones de los santos. Y ahora este ángel da acción de gracias por tales peticiones. Segundo, este ángel transmite una orden al otro ángel que meta su hoz y corte los racimos de la tierra. Y si dice también que ya están maduras, si usted lo observó. Y aquí está lo interesante. No es el mismo adjetivo que vimos en el texto de 14:15. Indica que las uvas están maduras con otra palabra en griego, que es akmazo. Usted lo encuentra en Strong 187, y que indican que están en su punto, es decir, que están en el momento de cortar. ¿Recuerda usted el capítulo anterior que decía que el tiempo ya no sería más? Es esto. Ya no hay tiempo. Ya es el tiempo de cortar todo. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Es difícil imaginar lo que sucederá cuando este ángel meta su hoz en la tierra para dar inicio a la cosecha, a la vendimia, acto que se efectuará en el gran lagar de Dios. Hay un refrán que probablemente usted conozca. Dice que de todo hay en la viña del Señor. Y de alguna manera hay cierta verdad, ya que según estos pasajes bíblicos, la tierra es considerada una viña y sus frutos están listos para ser llevados al lagar. Es decir, al sitio donde Dios derramará su ira sobre los injustos, sobre los impíos, sobre los que han rechazado la misericordia de Dios por medio de su Hijo, y los buenos frutos irán a su granero. Podemos entonces notar que la porción bíblica que estamos estudiando del capítulo 14, del versículo 15 al 19, son dos personajes con una hoz. Una es Jesucristo y la otra es un ángel. Esta situación puede considerarse de la siguiente manera. Según Isaías 5:7, Israel es la viña del Señor.
Los demás son considerados como el trigo y la cizaña, según la parábola de Mateo 13. Por tanto, según este texto de 14 y 16, y el que estaba sentado en la nube, o sobre la nube, metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Quiere decir que Jesucristo es quien hace la siega. Primeramente, recordemos que la palabra de Dios fue predicada primeramente al pueblo de Israel, y ahora tiene que ser primeramente el pueblo de Israel donde reciba esa siega. Y del ángel es el que vendimia las uvas de la tierra, es decir, a los gentiles. Y según el Antiguo Testamento, el juicio de Dios es comparado con pisar las uvas del lagar. Dice Isaías 63:3, he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Como podemos observar, el juicio de Dios en este capítulo se compara a la cosecha, donde se separa el trigo y la cizaña, y la otra parte del juicio es el remanente, es semejante al pisar las uvas en lo que se conoce como lagar. Acción que corresponde al juicio de las naciones y el juicio de Israel. Sin embargo, hay quienes piensan que es un solo juicio para judíos y gentiles. También usted puede considerarlo como correcto. Versículo 20. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. Esto es interesante. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. La palabra lagar en el simbolismo bíblico implica lugar de juicio donde los enemigos de Dios serán hollados. La palabra correcta o más literal serían aplastados. Ahora, para entender este versículo, recordemos que este texto nos habla cuando la uva era pisada en un sitio específico, y luego el jugo escurre para ser llevado en un recipiente especial, y que dicho jugo se procesa después para convertirlo en vino. Entonces, es importante señalar que este evento, como usted lo ve aquí, será pisado fuera, ¿sí? Este evento se llevará fuera de la ciudad de Israel. Joel 3:2 y versículo 12 nos dice que será llevado fuera de la ciudad, donde el juicio de las naciones se efectuará. Y aquí lo más seguro es que este juicio se refiera a la guerra que se llevará a cabo en el monte Megido, donde la sangre de sus enemigos correrá exactamente esa cantidad o esa distancia por 1600 estadios, es decir, cerca de 300 kilómetros aproximadamente. Lo cual habla de una monumental carnicería, ya que miles y miles de militares y personas enemigas de Dios y de Jerusalén se trenzarán en tremenda lucha contra Dios y su pueblo. Pero Dios los vencerá por medio del Cordero. Eso lo puede usted constatar en el libro de Ezequiel capítulo 38 y 39. Incluso en el texto de Ezequiel 39 habla que para recoger todos esos despojos de las personas, de los que murieron, tardarán un promedio de 7 meses. Y también el texto de Zacarías capítulo 14 versículo 12. Es impresionante lo que nos habla este texto acerca de cómo morirán algunas personas. Déjeme ver si lo encuentro. El 14:12. Escuche por favor. Y esta será la plaga con que herirá a Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Presta atención.
La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirán en la cuenca de sus ojos y la lengua se les deshará en su boca. ¿Sabe qué indica esto? Una bomba. Una bomba de grandes proporciones. Una guerra atómica. Tal vez una bomba de hidrógeno. No soy experto en eso, pero sí sé de que todo esto es por una bomba. Bien, este capítulo lo podemos ver de manera sucinta como la victoria de Dios y el Cordero sobre los que se rebelaron contra él, como una descripción anticipada de su triunfo sobre el anticristo y sus incondicionales. Mi estimado amigo, escucha, vivimos en el tiempo de la gracia, pero este libro de Apocalipsis nos anuncia que pronto vendrá un terrible juicio para quienes han rechazado a Jesucristo y lo que Él hizo por la humanidad. La invitación sigue abierta. Aún hay tiempo. Reconozca a Jesucristo como su Salvador y Señor, porque de otra manera usted sufrirá los estragos de la gran tribulación. Bien, llegamos al final del capítulo. Aquí usted puede ver las preguntas de repaso, cada una de las preguntas para que usted las estudie en casa, incremente su conocimiento acerca de este tema del libro de Apocalipsis. Y una vez más, mi estimado videoescucha, gracias por su atención. Una vez les pedimos que se suscriba a este canal, que toque la campanita para recibir las notificaciones de este canal. También que nos obsequie un like, que comparta este material para que otros y usted también se instruyan. Predíquenles sobre esto. Pero también deje sus comentarios que nos ayudan a mejorar. Y recuerde esto, mi estimado videoescucha. La tierra tiene que ser llena del conocimiento de su gloria, como las aguas cubren el mar. Dios le bendiga.